Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe. Y esta noche nos acompaña el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ex senador de la República, jefe natural del Partido Centro Democrático y una persona con la que siempre es muy importante y muy interesante conversar. Doctor Uribe, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Oscar, muy buenas noches, muy agradecido y mi saludo a todo el equipo periodístico que lo acompaña y a todos los televidentes que lo siguen en Telecaribe. Bueno, esta noche vamos a hablar de varios temitas que están en la agenda nacional, pero me gustaría comenzar, doctor Uribe, hablando de lo que ya se conoce como la Ley Uribe. La ley que produjo una reducción en la jornada laboral semanal de 48 a 42 horas. Ya es una ley de la República, pero me gustaría escuchar su opinión. ¿Usted cómo cree que va a tener desarrollo esa ley? Primero, ¿por qué esa ley, Oscar? Nosotros siempre hemos defendido el concepto de una economía de empresa privada fraterna, sin odio de clases. Cuando el presidente Duque era candidato, dijimos que necesitábamos un país con más estímulo a la empresa privada y mejores condiciones a los trabajadores. Después vino la reducción de impuestos, que fue muy afortunada. Se mejoró la economía antes de que la pandemia la afectara. Nosotros presentamos el proyecto de una prima adicional para los trabajadores. Finalmente la Cámara no la aprobó por la pandemia. Y entonces presentamos, antes de mi abrupta salida del Congreso, este proyecto de la reducción de la jornada de trabajo, que es bien importante porque en América Latina ya hay varias economías que han reducido esa jornada de trabajo, ni qué decir Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera. Nosotros estábamos con una legislación de 70, de 100 años en esa materia. Esta mañana leía yo un informe de las calificadoras de riesgos laborales y decían que esta debe ayudar mucho a que haya menos estrés en los trabajadores, menos enfermedades profesionales. Yo creo que va a ayudar mucho a que haya tiempo de familia, tiempo de educación, tiempo de deporte, porque Colombia, de acuerdo con la OCDE, es el país en ese grupo que tiene menos tiempo de familia, menos tiempo de recreación. Termino con esto para que usted siga. Bogotá y Budapest son las ciudades más congestionadas del mundo y Cali y Medellín están entre las principales. En Colombia, el tiempo de desplazamiento al trabajo en muchas de nuestras ciudades es muy extenso. Yo confío que esta ley ayude a hacer más amable la vida laboral. Sí, el expresidente Uribe, me llamó la atención algunos reparos que se le hicieron a la ley por parte de los empresarios. Me acuerdo en este momento el doctor Cabal de FENALCO decía que tenía muchas reservas y mucha preocupación con respecto a la ley. Él dice que de pronto se le está agregando una carga adicional a la nómina y que podría producir en un futuro mayor desempleo, despidos en las empresas. ¿Usted qué lectura hace de ese tipo de recomendaciones por parte de los empresarios? Primero, yo les dije lo siguiente: hay que mirar el tema laboral y el tema económico, no en la fotografía de un día, sino en lo que ha sido el desarrollo de muchos años. Recordará usted que toda la crítica contra mí por la ley 50, por la ley 100, por la ley laboral de 2002. En la ley 50 dimos un paso bueno para los empresarios porque liquidan las cesantías cada año, sin ese costo incierto tan alto que era la retroactividad de las cesantías. Y bueno para los trabajadores porque se las liquidan y no corren riesgos. Y en los fondos de cesantía no se ha perdido un peso los trabajadores. No acabamos con las horas extras ni las afectamos. A 5 o 6 de la tarde. Un almacén de horas cierra a las 9, 10 de la noche. Los recargos empezaron hoy se cuentan de las 9 de la noche hacia adelante. Los comerciantes tienen que tener en cuenta eso. Otra cosa bien importante, Oscar, el gobierno anterior le quitó a los empresarios la obligación de cotizar en salud por trabajadores hasta 10 millones, hasta 10 salarios mínimos, y también la obligación de cotizar al SENA en ese mismo rango de trabajadores.
Y el gobierno del presidente Duque ha hecho una cosa muy importante por el comercio. En el comercio es donde más queja hay por el ICA, el Impuesto de Industria y Comercio. Porque muchos empresarios dicen, hombre, yo en el almacén vendo mucho, pero mi margen de utilidad es mínimo. Y Barranquilla me cobra el ICA por lo que vendo, en bruto, no por la utilidad. Entonces, me está yendo muy mal. ¿Qué hizo el gobierno? Se aprobó que la mitad y va a quedar, está acordado mantenerlo, la mitad de lo que se paga por ICA a una ciudad se pueda descontar, se pueda restar del impuesto nacional liquidado. O sea que los empresarios tienen que ver esto en su conjunto. Y además hay una transición amplia para permitir adaptación. Yo creo que hay que seguir el ejemplo de muchos países que han reducido la jornada de trabajo y han mejorado mucho el ambiente laboral y han aumentado la productividad. Muy bien. Doctor Uribe, o sea que de parte suya hay un parte de tranquilidad para los empresarios, que nada de nervios con la ley, que estén tranquilos. Pero para cerrar este capítulo del tema legislativo, expresidente Uribe, quería conocer su opinión sobre la reforma tributaria, la nueva, la del doctor Restrepo. ¿Cómo la ve? Oscar, finalmente sobre el tema de la jornada de trabajo quiero decir esto. Esos ajustes sociales hechos en la democracia, sin correr el riesgo de los socialistas, de los neocomunistas, estos ajustes sociales le dan prestigio a la empresa privada. La reforma tributaria que se está presentando ahora se vio presentar desde el 30 de abril. Nosotros la pedimos desde agosto del año pasado, cuando le dijimos al señor presidente, a nuestro presidente, lo que está haciendo por el problema social de la pandemia es bueno, pero insuficiente. Hay que hacer más, no deje crecer la pobreza. Hay que cobrar un poco de impuestos a los más pudientes. Inicialmente nos dijeron que no se necesitaba. Después se presentó una reforma que se criticó mucho. El primer partido en oponerse fue el nuestro. Le pedimos mucho al gobierno que no la presentara. Hemos perdido tristemente el receso del Congreso. Tiempo perdido. Ojalá ahora se pueda aprobar esta reforma con mucha celeridad. Tiene 3 puntos importantes que destaco. Primero, la van a pagar los más pudientes, por ejemplo, en renta. El impuesto de renta se mueve solamente para las empresas. Va a quedar en el 35. Pero, estimados empresarios del Caribe colombiano, oigan esto. En el gobierno anterior ustedes llegaron a pagar el 42. Era el 37 de renta más el 5 del crédito. Duque lo bajó al 31, el gobierno Duque iba para el 30. Ahora queda en el 35, sube algo, pero mucho menos de lo que estaba en el gobierno anterior. Segundo, los bancos van a pagar una sobretasa transitoria del 3,5%. Yo creo en que los países necesitan una solidez del sistema financiero. No hay duda. Mucho mejor tener bancos sólidos que no tenerlos. Uno ve lo que han vivido los españoles o los argentinos o los venezolanos sin posibilidades de crédito ni para vivienda, etcétera, durante mucho tiempo. Pero está bien que el sistema financiero haga esa contribución a la equidad colombiana. Y lo tercero es que ese ICA, Impuesto de Industria y Comercio, que estaba definido que se pudiera restar en un 100%, se va a restar apenas en un 50%. Esto más unos 2 billones que se deben recaudar, con más controles sobre la evasión, puede dar un recaudo de 15 billones, a lo cual hay que sumarle una deuda que tiene el gobierno con el país y con nuestro partido, que es un gran programa de ahorro en gastos administrativos. Usted me ha oído decir muchas veces que para nosotros en el Centro Democrático es muy importante un Estado austero en lo burocrático, en lo administrativo, y un Estado expansivo en la salud, en la educación, en lo social. Así es. Muy bien. Esta noche nos acompaña en La Ley del Montes el doctor Álvaro Uribe Vélez. Estamos mirando distintos temas de la agenda nacional. Después de este corte comercial, regresamos. En Barranquilla, los sueños no se detienen y gracias a tu compromiso podemos ejecutar las obras que transforman vidas. Realiza el pago de tu impuesto predial en www.barranquilla.gov.co.
Alcaldía de Barranquilla. Tu mejor ruta es estar al día. Paga tus derechos de tránsito 2021 en las sedes del Tránsito del Atlántico en Barranquilla y en Sabana Grande a través de Pagos PSE en la página web del Tránsito Departamental o en cualquier oficina Da Vivienda. También puedes pagar tus derechos de tránsito en Punto Red, Baloto, Reval y Conred. Seguimos trabajando por un tránsito del Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Que no se te corra la teja. Gres Caribe tiene su teja. Pídela al teléfono 358-3704 en Barranquilla. Fábrica Kilómetro 7 vía a Juan Mina. Gres Caribe, cubrimiento eterno. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estamos analizando la política nacional, la realidad nacional que él conoce muy bien además. Expresidente Uribe, entremos en materia. Este va a ser un año el que va a empezar y hoy ya empezó la legislatura, la última legislatura del presidente Duque. Y nos metemos en el terreno electoral. ¿Usted qué lectura está haciendo, expresidente Uribe, de ese panorama, del panorama electoral? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve la polarización de la que tanto se habla? Oscar, yo he querido ser muy prudente. Desde hace mucho rato, hace 11 meses, vengo diciendo, ojo con el 22. Me da mucho temor que este país caiga en manos de proyectos socialistas, neocomunistas, que los hay de muy diversa orientación. Unos expropian, otros ponen tantos impuestos que vuelven inoperante a la empresa privada y todo el mundo queda pobre. Otros la ahuyentan, la espantan, creándole temor. Y hay otros que se congracian con ellos. Aquí hay que salvar la democracia. En estos días le decía yo a la resistencia cubana. Me decían, pero es que en Colombia también hay inequidad, sí. Pero aquí se puede resolver por la vía democrática. En cambio, esas vías socialistas frustran la imaginación, la creatividad. Ahí no hay posibilidad de soluciones que sí da la vía democrática. Esa es mi primera preocupación. Mi segunda preocupación es mi persona. Me han afectado mucho mi reputación, injustamente. Nosotros no hemos obstruido nada de lo de mi hermano. Los hijos míos han dado la cara en todo. Yo tengo que reconocerlo, estoy luchando porque he sido honorable, he querido a Colombia. Y el tercer problema es que hay rabia social. El aumento de la pobreza por la pandemia y la reforma tributaria frustrada que nunca debieron presentar han creado rabia social. Por eso yo he tenido tanto afán desde hace meses que se ampliara la política social y unos recursos para financiar. Ojalá lo que se va a hacer ahora se pueda hacer con rapidez y con eficacia. Esa ampliación de la política social para que empecemos nuevamente a reducir la pobreza. Eso es lo que yo llamo el equipaje democrático, porque a nosotros en el Centro Democrático, si no hacemos esas cosas, se nos dificulta más el discurso. Ahora vendrá, si esto se aprueba rápidamente, pues seguramente en el partido ya empezarán oficialmente campaña, se llegará a escoger un candidato, a participar en una coalición, a definir un programa y a escoger listas de Congreso, estimado Oscar. Pero si usted me preguntara, mi gran afán, mi gran prioridad son estas reformas para darle una respuesta al pueblo colombiano y que se restablezca la seguridad. Necesitamos una muy rigurosa seguridad preventiva, estimado Oscar. Sí. Expresidente Uribe, obviamente yo no lo voy a preguntar por nombres porque de eso no se trata, pero sí me gustaría conocer un poquito la mecánica. ¿Qué está pensando usted como jefe natural del Partido Centro Democrático? ¿Cómo debería escogerse el candidato de la colectividad? No tanto del partido, por supuesto, pero también de ese espectro que llamaríamos de centro-derecha. ¿Cómo cree usted que debe darse esa escogencia? Yo no veo que este sea un tema de izquierda o derecha. Esto es un tema de democracia frente a proyectos socialistas, neocomunistas o sus congraciados. Yo creo que en esos términos hay que ponernos, porque lo que nosotros hablamos
La seguridad es de derecha o de izquierda, es democrática. La inversión privada es democrática. La política social es democrática. Entonces a mí me dicen, cuando hablo de seguridad, Uribe extrema derecha. Cuando hablo de reduzcan la jornada de trabajo, sin quitarle derechos a los trabajadores, sin afectarle el salario, me dicen, se volvió zurdo. Y no uno ni lo otro. Hay que tener un equilibrado concepto democrático. Entonces, llegar a una coalición democrática me parece bien importante. Usted me pregunta cuál sería el procedimiento del Centro Democrático. Oscar, lo que yo le he dicho al partido ahora, por favor, piensen todo lo que quieran. Que los que van a aspirar hablen, pero como partido, démosle prioridad a estas reformas de ahora. A ver si las sacan en un periodo muy corto de un mes, para que de aquí a diciembre el país haya sentido un alivio de política social, porque es muy difícil con un 42,5% de pobreza, es muy difícil, se nos dificulta defender la democracia. Entonces yo he dicho, primero ese esfuerzo y que después hablen ya de las reglas de juego que debe llevarnos a que el Centro Democrático tenga candidato que participe en coalición. Sí, antes de irnos al corte de comerciales siguiente, expresidente, usted hablaba de Cuba, hablaba de la resistencia cubana. En este momento, ¿qué lectura hace de lo que está pasando en Cuba, de lo que está ocurriendo en Cuba en este momento? Al mundo le dijeron unas mentiras, que era una maravilla la educación de los cubanos, no hay tal, que la salud. Lo que han hecho con la salud es preparar unos médicos y explotarlos en la comunidad internacional. Los venden a los países. Y allí donde prestan servicios les dan una platica muy poquita y la otra la recoge el régimen de Cuba. Yo creo que hay una nueva generación de cubanos que ha animado a los viejos y que está diciendo no, nosotros no hablen más de Castro ni del comunismo. Eso ha sido un fracaso. Queremos libertad y queremos bienestar. Y todo lo que alcanza a salir de la isla, hoy sale más que en años anteriores, ahora por las redes sociales, es que hay mucha hambre y mucha fatiga con la falta de servicios de salud. Y la verdad es que todos los procesos que han logrado hacer colapsar al comunismo han sido procesos internos de movilización sostenida del pueblo. Por eso nuestro ánimo al gran pueblo cubano. Y repito, la gran diferencia es que el único futuro de los socialistas neocomunistas es empeorar. En la democracia, los países pueden ir resolviendo sus problemas sociales gracias a que la democracia permite alternativa, las libertades estimulan la creatividad. Muy bien, esta noche nos acompaña en La Ley del Montes el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Después de este corte de comerciales, regresamos. En Barranquilla, los sueños no se detienen y gracias a tu compromiso podemos ejecutar las obras que transforman vidas. Realiza el pago de tu impuesto predial en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Tu mejor ruta es estar al día. Paga tus derechos de tránsito 2021 en las sedes del Tránsito del Atlántico en Barranquilla y en Sabana Grande a través de pagos PSE en la página web del Tránsito Departamental o en cualquier oficina Da Vivienda. También puedes pagar tus derechos de tránsito en Punto Red, Baloto, Reval y Conred. Seguimos trabajando por un tránsito del Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Que no se te corra la teja. Gres Caribe tiene su teja. Pídela al teléfono 358-3704 en Barranquilla. Fábrica Kilómetro 7 vía Juan Mina. Gres Caribe, cubrimiento eterno. Seguimos en La Ley del Montes conversando esta noche con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, agradeciéndole su generosidad para atendernos, sabiendo que está con múltiples ocupaciones. Doctor Uribe, le estaba preguntando por lo que cree usted que va a ser el legado del presidente Duque. Ya se inició la última legislatura del cuatrenio y comenzamos a hacer balances. ¿Cómo lo analiza usted? El presidente ha hecho cosas buenas, pero necesita agregarle otras tantas para que el pueblo colombiano aprecie lo bueno.
Por ejemplo, la política de energías renovables es muy buena. Es un ejemplo al mundo. El gobierno el año entrante dejará un 14% de la energía generada en Colombia de fuentes renovables, eólica, solar. El desatraso en infraestructura de la ministra Ángela Orozco es plausible, hay que aplaudirlo. El aumento del 30% del presupuesto educativo. Programas anticorrupción tan importantes como Colombia Compra Eficiente o la ley de pliegos únicos. Pero tiene muchas deudas con el país. Sacar esta reforma tributaria, ampliar la política social. Mientras haya rabia social o mientras haya la angustia de los colombianos por el bloqueo, por los bloqueos, la falta de seguridad, pues los ciudadanos van a tener los oídos tapados y no van a apreciar lo bueno. O sea que me parece de la mayor importancia la seguridad, la política social, sustentada en esos ingresos de la nueva reforma tributaria, la política de austeridad que no se ha cumplido. Y así todo van a quedar un poco de temas pendientes, como la reforma de la JEP, la reducción del Congreso, etcétera, sobre los cuales este partido tendrá que seguir hablando. Pero en concreto, para el legado del presidente Duque y para que los colombianos aprecien las cosas buenas que ha hecho, en este último año tiene que agregar una serie de aspectos muy importantes que empiezan con la ampliación de la política social, con los recursos que trae la nueva reforma tributaria y, por supuesto, con el rescate de la seguridad. Ya vamos a meternos en un tema que yo sé que a usted le gusta mucho, porque como cuando hemos conversado siempre veo que le brillan los ojos. ¿Cómo van los nietos? Usted los está viendo crecer, ¿está feliz? No, Oscar, uno, ¿qué te voy a decir? Uno goza mucho, por Dios. La verdad es que a veces mi señora me dice que yo por hacer política y trabajar no veía crecer los hijos, que por lo menos vea crecer los nietos. Entonces, yo diría que soy un abuelo muy cansón, porque cuando no los veo, los llamo a toda hora y ellos no están en edad de hablar por teléfono, menos con el abuelo, sino de jugar. Pero gozo mucho con ellos. Bueno, cuénteme una cosa, ¿usted es más consentidor como abuelo que como papá? Naturalmente, Oscar. Cuando nacieron mis hijos, yo todavía tenía la escuela aquella de los papás de mi generación y de las anteriores, que utilizaron el rey. Tal vez alguna vez le pegué a Tomás. Cuando nació el segundo, ya había recapacitado y había visto que eso era una equivocación. Creo que no lo hice, pero por supuesto hoy uno es mucho más contemplador que hace 38 años, 40 años cuando nacieron mis hijos, o que inclusive no solo por el cambio de los tiempos, sino porque los nietos generan tal ternura, y uno no se siente responsable de criarlos, sino conmovido para consentirlos. Bueno, y ya que mencionó a Tomás, dígame una cosa, ¿se le quitó un piano de encima cuando se supo que ya no estaba en el tema de la candidatura presidencial? ¿O usted cómo miró ese tema? Él no ha estado, Oscar, él no ha estado. Y yo creo que le habló al país con seriedad, como tiene que ser, con veracidad, cumpliendo la palabra. Los hijos míos hablan del país y de política y opinan. Han tenido la oportunidad de estudiar, de trabajar, de conocer a muchos colombianos, etcétera, de vivir en esta familia. Pero el hecho de que hablen de política no quiere decir que estén aspirando. Tomás, que ha hablado bastante, yo no estoy aspirando, y ha cumplido la palabra. Es muy importante en la vida cumplir la palabra, en lo privado y en lo público. Bueno, y ya por último, agradeciéndole nuevamente, doctor Uribe, los caballos. ¿Cómo van los caballos? Pues hombre, nací con ellos y moriré con ellos. Yo fui al colegio a caballo, Oscar. Yo me crié en unas fincas del suroeste de Antioquia de café, de panela, de ganado. Allá había un carro que mi padre lo mantenía muy ocupado y mi madre nos mandaba a mi hermano Jaime y a mí a caballo al kinder. ¿Cómo les parece? Entonces quiero esos animales toda la vida. Yo le digo a los hijos míos, hombre, cuando yo me muera, no me los abandonen. Cuiden los caballitos.
Uno quiere mucho los animales y yo quiero a todos los animales y quiero mucho a los caballos. Muy bien. Esta noche nos ha acompañado en la Ley del Montes el expresidente y el senador de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Hemos tenido una conversación muy amena, muy de actualidad, de política, pero también de esos temas personales que yo sé que él comparte con todos nosotros con mucho cariño y con mucho afecto. Señor expresidente, de verdad muchas gracias por compartir con nosotros esta noche en la Ley del Montes. Oscar, la gratitud es mía. Mi saludo a toda la ciudadanía del Caribe, que lo escucha a usted, que lo ve en televisión. Saludo con mucho afecto a usted, periodista tan serio, tan equilibrado, con un gran sentido humano, al equipo periodístico que lo acompaña. Estoy muy agradecido y buenas noches. Y a todos ustedes, un abrazo.